El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descarta el referéndum propuesto para el año 2020. Y este es el tema que estaremos discutiendo en esta edición de Política y Religión. Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de Política y Religión, donde estaremos hablando acerca de los últimos acontecimientos en la isla de Puerto Rico relacionados a el propuesto referéndum para este año 2020. Y justamente la semana pasada la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, recibió una carta de parte del subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeffrey Rosen, quien, una vez más, el gobierno imperialista de los Estados Unidos rechaza la idea de que el pueblo puertorriqueño pueda decidir acerca de su futuro. Por un lado, el subsecretario Rosen escribe en esta carta que el gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la autodeterminación del pueblo puertorriqueño en sus cambios de estatus político. Pero lo que dice por un lado lo niega por el otro, al no apoyar un plebiscito en el que el pueblo votaría por su autodeterminación. Así que, ¿cuál es el gran secreto de todo esto? Bueno, primeramente, los Estados Unidos no quieren a Puerto Rico como un estado de la Unión Americana. Esa es una gran verdad que es innegable según han pasado estos años. A los Estados Unidos le es más rentable tener una colonia con un estado federado en el cual tendrían que desembolsar más dinero para sacar a la isla del atolladero económico en el que en estos momentos se encuentra. También es innegable que los mismos políticos, quienes dicen por un lado que apoyan la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, por el otro lado no votarían en favor de la admisión de Puerto Rico como el Estado 51. Como ustedes ya saben, el Congreso de los Estados Unidos se compone de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado tiene una representación de 2 miembros por cada estado, es decir, California, con sus casi 30 millones de habitantes, o casi 40 millones de habitantes, tiene 2 senadores. Y el estado de Wyoming, con un poco más de medio millón de habitantes, pues también tiene 2 senadores. Si Puerto Rico fuese estado, tendría que tener también 2 senadores, los cuales no tienen en estos momentos. En la Cámara de Representantes la cosa es un poco más complicada. En estos momentos, cada congresista representa a 747,000 personas. En estos momentos, Puerto Rico tiene una población de 3.2 millones de habitantes. Es decir, si Puerto Rico fuese un estado, necesitaría tener entre 4 a 5 miembros en la Cámara de Representantes. Bueno, ¿y cómo sería eso? Habría que recalibrar la cantidad de miembros de los diferentes estados, y estados como, por ejemplo, Connecticut o Delaware o New Jersey, quienes han tenido una merma significativa en su población en los últimos años, pues tendrían que ceder asientos a Puerto Rico para que de esta forma Puerto Rico tuviese una representación en la Cámara de Representantes. ¿Pero usted cree que esos políticos chorreros van a ceder sus asientos para que unos boricuas estén allí? No, güey, José. Es decir, la estadidad no es rentable para los políticos en Washington y lo continuarán impidiendo. Ellos continuarán siendo la piedra en el camino número 1 para que Puerto Rico se convierta en estado. Y ellos seguirán así, por un lado diciendo que apoyarán la autodeterminación de Puerto Rico y por el otro lado impidiéndola por sécula, seculón, por los siglos de los siglos. Amén. Otro detalle que es significativo es que los puertorriqueños en realidad no tienen derecho a su autodeterminación. Y yo sé que los políticos, aún los políticos puertorriqueños, han dicho por años a la gente de que los puertorriqueños pueden autodeterminar su futuro. Eso es una gran mentira. Si nosotros podemos observar la letra finita y pequeñita al final, nos podemos dar de cuenta de que eso pues no es cierto. Una vez más, los políticos de Washington dicen una cosa por un lado y nos dicen otra por el otro. Al final del día,
Quien decide la determinación final de la isla lo es el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, la cláusula de territorios de la Constitución de los Estados Unidos de América, en su artículo número 4, sección 3, inciso 2, dice claramente que es el Congreso de los Estados Unidos, no el pueblo de Puerto Rico, quien tendrá la disposición final del estatus de Puerto Rico, de la misma forma que ocurrió con las Islas Filipinas. Pero los políticos chorizos que tenemos en la isla pues tienen un negocio con esto del estatus. En el año 1967, don Roberto Sánchez Vilella celebró el primer referéndum. Luego, en el año 1993, don Pedro Rosselló celebró un segundo plebiscito. No contento con este plebiscito, el gobernador Rosselló nos lleva al tercer plebiscito. Y en el año 2012, don Luis Fortuño nos lleva al cuarto plebiscito. Ahora, este año 2020, doña Wanda Vázquez nos quiere llevar al quinto referéndum, el cual, como siempre ha ocurrido, será un desperdicio de dinero y de recursos y no llegará a ninguna parte. Así que teniendo esta realidad frente a nosotros, me pregunto, ¿cómo es posible que se mantenga una población en esta situación como ciudadanos de segunda clase y con una vida colonial humillante por 122 años? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar eso? Así que os digo, como dijo el gran cantante Andrés Jiménez, coño, despierta Puerto Rico.